Lunes 26 de mayo, 2 días han pasado ya de la final y sigo totalmente sin voz, afónico. Quise hacer el video después del partido, pero la emoción, los nervios, el llanto, lo conmovido no me dejaban. Poco a poco fui perdiendo la voz y me fui quedando afónico. Y fue una locura. Yo sé que ustedes del otro lado, como aliancistas, lo vivieron igual o con más emociones que yo. Durante la semana, en lo personal, lo venía viviendo tranquilo, pausado, escuchando un medio, otro, como para bajarle un poco la presión, los nervios. Si esta generación de futbolistas de Alianza me ha enseñado algo, es a tener paciencia. Son tantas finales en los últimos años, pero a veces es imposible. Y conforme van pasando los días, va subiendo más la ansiedad porque se llega el día. Y pensábamos, ojalá que sea, primero Dios que sea. No sé si por cábala, por miedo, por respeto, pero respetamos mucho al rival. Demasiado a Municipal Limeño. Tanto así que se llegó el partido y se notó desde el primer minuto un Municipal Limeño que no llegó a encerrarse, a especular. Llegó a la cancha del Flor Blanca sabedor de lo que quería y llegó a buscarlo. Con un Marvin Ramos espléndido en el medio campo, con una dupla con Mayén, que se mandaron un partidazo. Un Mayén que está en un nivel de forma para selección, te diría yo. Con los muchachos jóvenes, tanto por izquierda y por derecha. Cruz Herros, el Piba, el Chico Bonilla y el otro chico que se me olvida su nombre. Con un Pirri Espinosa en un gran momento también, y que cerró el torneo de buena manera. Un Lisandro Claros en la defensa que cualquiera podría decir que es un descarte de otro equipo y que lo hizo muy bien. Nos sorprendió a todos el nivel de polaco marroquín, que en su momento tuvo sus oportunidades en Alianza, pero que nunca fue un lateral que pudiera consolidarse, que siempre como aficionados nos dejó esas cositas, ¿no? Lástima que no pudiera ser en Alianza, porque la verdad es un buen lateral, chico muy profesional, respetuoso, y que más allá de ciertas limitantes o de buen nivel, siempre deja todo. Y se mandó un partidazo también. Joel Almeida. A muchos no les gusta un tipo de portero así, cuando lo tenés del otro lado. Pero cuando lo tenés a tu favor, ayuda en demasía, porque es el tipo que pone calma, tranquilidad, porque es un buen portero. Mide los tiempos, jode al rival, lo saca de quicio. Y por un momento nos jodió tanto en la historia. Miren, sino que nos sacó 4 campeonatos. 4 campeonatos nos sacó. Con una generación de futbolistas también de ese Santa Tecla, ¿no?
pasaban los minutos y Alianza simplemente no se encontraba. El profesor Corti mandó a la cancha lo que ya venía haciendo durante todo el torneo. Un tipo a la vieja escuela que no varió, que se la jugó con sus piezas, con su esquema táctico. Mario en la portería, lateral derecho William Canales, Henry Romero como primer central, Julián Grueso como el segundo y como lateral izquierdo Alejandro Enríquez. Adelante ese doble pívot que tanto nos ha gustado a muchos, Narciso Orellana y Christopher Guardado. Como volante por derecha Ángelo Rodríguez y por izquierda Michel Mercado, en ausencia del lesionado Juan Carlos Portillo. Adelante de ellos, como un enganche, como creativo, el Machito. Y adelante, como centro delantero, Emerson Mauricio. Y pensábamos, no viendo la alineación, que el equipo empezaba mal, empezaba un poco especulando. Y muchos creíamos que estaba bien, pero ¿por qué especular tanto? ¿Por qué darle la posición al rival? Con el pasar del partido nos fuimos dando cuenta o enterando de que Mengíbar estaba lesionado. No sé, yo tengo el pensamiento de que si estás lesionado, dale la oportunidad a otro compañero. Pero sé, es difícil también. Es una final, no te la quieres perder. Entonces, es jugar un poco con esas cosas. Y Mengíbar lo dio todo hasta donde aguantó. Y hay que agradecer por eso. Porque en otra el tipo dice, no, estoy lesionado. Se viene selección. Se viene selección. Y no puedo jugar. Y el tipo se equipó, se fue a la cancha, jugó lo que pudo, lo que aguantó, hasta donde le dio, hasta donde el cuerpo técnico lo decidió. Gracias por eso, Leonardo. Por el compromiso, por el profesionalismo, por el amor, si se quiere, a tus compañeros, a tu profesión y ese respeto a nosotros mismos como aficionados. El partido fue evolucionando. Tuvimos una chance en el primer tiempo, como en el segundo. Quizá para haber matado el partido, no lo sé. No lo sé, es improbable. Para no haber alargado el sufrimiento, podría ser. La verdad es que se desperdiciaron dos oportunidades clarísimas. No sé si una de las dos no hubiera alargado la agonía, pero más bien el sufrimiento. Y el primer tiempo, yo creo que muchos coincidimos. Cuando más mal la pasábamos, se vino la expulsión de Narciso. Y acá quiero detenerme porque qué bueno que nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Nadie le ha dado palos, nadie le ha dado insultos. Porque es comprender y respetar un poco un jugador que nos ha dado tanto. Que en momentos difíciles apareció. Que nos ha regalado títulos. Y que bueno, equivocarse es parte de la profesión, ¿no? Y cuando es un jugador como Narciso, toca resignarse nada más. Dos amarillas que pierde el control, una más rigorista que la otra si se quiere, pero la reacción de él te lo dice también.
¿no? Sabe que se equivoca y ya está. Y se vinieron muchas cosas a la cabeza de que va a ser más difícil todavía que se acabe ya este primer tiempo. Y Mario es un arquero de equipo grande, gente, como lo he venido diciendo en esta serie de videos, en este torneo. Es un arquero de equipo grande. El tipo aparece cuando tiene que aparecer. Intervenciones importantes. Y casi se equivoca. Porque Sebastián Julio estaba en un buen momento. Estaba concentrado, estaba punzante y casi nos hace daño. Y en esa que Mario casi se equivoca fue como que lo único que faltaba. Lo único que faltaba. Comienza el segundo tiempo y más sufrimiento y más sufrimiento. Y aquí es donde el aficionado apela a tantas cosas. Lo divino, lo esotérico, lo fuera de este mundo, fuera de lo terrenal. Aferrarte al sentimiento de la mística alba. Aquella mística que nació con un grupo de muchachos en la 56-57 en tercera división que se llamó Juventud Tropical, que ganó el campeonato de tercera división, que después se convirtió en Atlético Constancia, que jugaron en segunda división y que deportivamente ascendió a la primera, porque estaba en las bases. Lo del Colón y todas esas estupideces es parte de la leyenda, de la historia mal contada, que mucho periodista no aliancista lo puso en el relato. De aquel Atlético Constancia a la Alianza Intercontinental con la aparición de Don Axel, los Olmeza, los Salaverría y el innombrable presidente Dr. Rodríguez. Y de esa Alianza Intercontinental llegó Alianza Fútbol Club, tal cual lo conocemos el día de hoy. Aquella generación del 65, 66, 66, 67, que gana el doblete de liga, que gana una Copa Nacional y que gana un torneo centroamericano y el torneo de CONCACAF. Aquella generación que pasó 20 años sin salir campeón, con jugadores maravillosos que le pelearon al FAS y al Águila, los mejores de toda la historia, y que también pelearon aquel descenso de la 74-75. Esa generación que pasó 20 años sin ver campeón al club y que con 2 títulos nacionales hizo de este equipo el equipo más popular, porque nuestro amor nunca vivió de copas, pero siempre quisimos estar a donde estamos ahora para que ya no hubiera objeción alguna de cuál es el equipo más grande. Querían títulos, ahora los tienen, y a granel. De aquellos generación del 86-87 que por fin rompió aquella sequía, llegó la 89-90, la 93-94, la 96-97, con otro doblete, una Copa Nacional y un torneo internacional, la del famoso Apertura 98. Se nos venían a la cabeza aquella final del 2001 con el gol de mi ídolo, el ídolo de mi infancia, el más grande de mi vida, el mejor futbolista que yo vi hasta ese momento en Alianza,
con el que yo crecí, Adonai Ulises Martínez Bonilla, el 10, aquel 10. Después aquel 2004, en el Flor Blanca. Un estadio tan especial para mí porque fue la primera vez que yo fui al estadio. Ese año goleamos a Firpo, 4-2, no me lo olvido más. Lo perdíamos en el primer tiempo, le dimos vuelta en el segundo, 4-1, y para finalizar, un golazo de Firpo puso el 4-2. Y ahí me tocó vivir muchas cosas. Esos 7 años de sequía, de malas administraciones, de malos resultados deportivos, de sanciones internacionales, de pelear el descenso. Y llegó Fito, y llegó aquel 2011, y llegó una nueva historia con Rubén Alonso en el 2015, con Tigana, Don Lisandro, que empezaron a forjar esta historia. Y no me olvido las palabras de Rubén. Quiero devolver Alianza donde tiene que estar. Ser competitivo, formar jóvenes. Y así lo hizo. Y empezó un trabajo despacio, despacio, despacio. Después llegó el Zarco. Y apareció Santa Tecla. Y nos veíamos con esa oportunidad así, cerquita. ¿A dónde estamos hoy otra vez? ¿A dónde estamos hoy? Nos lamentábamos muchas veces. Si hubiéramos ganado estas, si hubiéramos ganado aquellas. Y el relato siempre era el mismo del otro lado. Ganen, igualenme, supérenme. Y entonces van a ser el más grande. Ahora resulta que no. Que los títulos no importan. Que la historia tiene que decir. Van acomodando el relato a como les gusta. Volviendo al partido, lo sufrimos. Lo sufrimos. Lo padecimos. Lo parimos. Porque nos atacaban por los laterales, algo que habíamos dicho, nuestros laterales no tienen confianza o no tienen nivel o no tienen talento. Por huevos, por corazón no se quedan. Y así lo demostraron. Un Alejandro Enríquez que he criticado y quizás del otro lado también lo han hecho, pero que se dejó todo. Que dejó todo, que el tipo entendió sus limitantes y entendió que no puede jugar de cierta manera y jugó a la segura. Cuando tenía que pegar el pelotazo lo hizo, cuando se tenía que tirar la pelota por el lateral también. Y así lo jugó y así lo hizo. El Zarco dijo, este chico será el heredero de Narciso en Alianza y en selección. Y la verdad que va por ese camino. Porque aunque muchos nos guste y nos duela, llegará el momento en que Narciso tendrá que irse de Alianza. Ojalá y lo haga por la puerta grande como lo merece, retirándose, que no vaya a otro equipo y que este chico Guardado siga creciendo en Alianza. Que siga formándose, formando su historia y que le dé el talento a esta generación de jóvenes para salir del país. Pero primero que tengan la cabeza, inteligencia para jugar en equipos importantes del país, en nuestra liga, y que después vayan con ese crecimiento, con ese bagaje, a jugar a otros clubes de otras ligas, a conocer, a aprender y que puedan ayudar a la selección.
porque el partido que se mandó Guardado fue descomunal. Fue tomar la batuta cuando llegó Emerson Hernández por el cambio por el Machito, otro que se mandó un partidazo porque no venía teniendo minutos y se encargó de ayudar en la contención y de generar ataque, de generar fútbol y cumplir la posición de Narciso como la posición del Machito. Adelante Mauricio pivoteando, peleando, corriendo. No le quedaron muy cómodas y el tipo te jugó hasta casi el último momento del partido. Ángelo, que de mi parte lo había criticado porque no había sido el mismo futbolista que nos maravilló en la primera aparición que tuvo, fue ese futbolista con confianza, talentoso, rápido, que no se amilana. Michel por izquierda, que ha recuperado el nivel, que ha sido el mismo Michel que tanto nos encantaba, punzante, rápido, molesto para el rival. Grueso, un tipo que llegó a darle clase a la defensa, tranquilidad, porque tenemos un loquito, un guerrero, y tenemos el otro que es más calmado, más pausado, y que le da ese nivel en la defensa que tanto se necesita. Salir jugando cuando se puede también, Grueso lo entendió. Y cuando no, hay que reventar la pelota. ¿Qué decir de nuestro capitán? ¿Qué decir de Henry Romero, no? Cuando llegó yo fui de los que dijo, viene de Águila, no importa. Que porte la camisa, que sea profesional, entonces critiquemos. Yo soy sincero, tampoco pensé que se iba a convertir en lo que es Henry Romero el día de hoy. Un tipo que para esta generación va a ser un ídolo, como lo es Fito, como lo es Juan Carlos Portillo, que desgraciadamente no pudo llegar a la final por la lesión, que me dolió no verlo en el campo, porque es un tipo que se lo merece, porque es un tipo que desde 2015 que llegó, calladito, ha hecho su trabajo, ha respetado la camisa y a la afición, que cuando se dieron malos resultados fue de los que daba la cara, hablaba, y que cuando las cosas se le daban no salía a decir, hey, mírenme, yo aquí. Siempre un jugador de equipo, dándolo todo por el equipo, por los compañeros y por el aficionado, representándonos. Como dije, Romero se ha convertido en el buque insignia de esta plantilla actual, porque ya no está Marvin, porque ya no está Rodolfo, porque queda él, el líder, el capitán. Y cuando se llegaron los penales, lo hizo así, como capitán, dándole calma a sus compañeros, diciéndole a los cámaras del 4, de Tigo, no sé, váyanse hacia la... Yo no sé si está bien o está mal, como aficionado, como productor o lo que quieras, pero como compañero en ese momento eso te hace sentir seguro, por más tonto que se escuche. Escuchar la voz del líder, que no quieren que se escuche lo que se está platicando, que es un momento íntimo.
Después tomar la responsabilidad de patear. Después de lo bochornoso que había sido lo de Barton, un mamarracho. Paréntesis, vamos a hablar de Barton, un gran árbitro, el mejor del país en este momento. Por mucho, nadie le discute la calidad que pueda tener, lo técnico que pueda hacer, muchas cosas de árbitros que yo no lo sé de arbitraje y que él las aplicará muy bien. Pero es un soberbio. Todo lo que ha conseguido lo convirtió en una persona soberbia. Una persona que en el campo no se le podía hablar, no se le podía platicar, no se le podría argumentar nada. Lo vimos durante todo el torneo, que mucha gente lo criticó. Y el tipo seguía con esas ínfulas. Y un día la soberbia te pasa factura. Te dice, ok, papito, para acá es tiempo de cobrar. Y le pasó. Porque se equivoca en una acción que en línea levanta la bandera. En línea tranquilamente levantó la bandera y era gol anulado. Estaba en posición adelantada. Jodida, difícil. Hay que darle la buena línea. Porque es un fuera de lugar de VAR. Está adelantado. Y dicen de que Barton se equivocó, que no le escuchó. No. Yo estoy seguro que por soberbia dijo, no, es gol. Y fue y cobró el gol. Aquí se viene el problema. Porque tanto en línea como el referee, el cuarto referee, lo llamaron y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Te estamos diciendo que no es gol. Y empezaron a discutir, bueno, si lo hacemos, no lo hacemos, ¿qué es peor? Quedarme con la decisión que ya tomé o validar un gol que no es para no quedar mal. Bueno, gracias a Dios como aliancistas pesó la justicia y no lo valieron. Y muchos dijimos, ya está. Después el penal. Dicen que el árbitro tiene que estar en diagonal siempre para ver mejor la jugada. Él está detrás de la acción y no fue capaz de ver el manotazo que le dan a Jiménez. Un manotazo obvio. Le destrozaron el tabique nasal. Toca la pelota. Después se lo pasa llevando. Resultado del golpe en la nariz. Y el tipo va y cobró penal. Y después apareció Marito. Y Marito. Y era otra vida. Y así pasaron los minutos y más sufrimiento Y llegaron los benditos penales. Y traíamos el fantasma de tantas definiciones, de tantas cosas. Y es lo que te digo. Aquí es donde el aficionado se agarra en cuestiones de fe, místico, esotérico, fuera de lo terrenal, de lo espiritual, de todas esas cosas que nos hacen sentir seguros. El autoabrazarnos y sentirnos seguros. El anular mufa, aplicar a la mística, todas estas cosas. La mística alba, la mística del flor blanca, aquel 2004 que muchos vivimos. No tengo voz ya, gente.
Pero aquí sigo, estoico como la historia de Alianza. Y falló Salazar. Y era otra vez sufrir. Y falló Mayén. Otra vida. Una esperanza más. Después patearon bien. Se vino la locura de Ángelo. Te digo que ahora es héroe como Curvelo. Pero si lo hubiera fallado, son riesgos que tenés que tomar. Son riesgos y decisiones que tenés que tomar. Y llegó Farmán. Y la esperanza nuestra otra vez. Y Catracho. Y la historia. Y Curvelo. Y recordar aquella final contra FAS. Los fantasmas, el temor, la alegría, la esperanza, el júbilo. Todo en un penal. Los nervios. Pero no ver. Mirar o no hacerlo. Corre, patea y gol. Gol. Y tantos años de sufrimiento, de espera y de alegría resumidos en unos segundos, soltando esa presión con llanto, con júbilo, con alegría. Recordaba a mis amigos de mi infancia, de Alianza y de otros equipos, de tantos años de cargadas, de tantos años de alegría. Me acordé de Tavo, del viejo por gusto, de José, de Carlos, de Marvin, que en paz descanse. Me acordé de Walter, de tantos amigos aliancistas que soñábamos con esto, como muchos de ustedes del otro lado. De escuchar siempre el relato de que, las copas. Y se confirmó una vez más que Alianza es el equipo más popular y más grande del país. Porque la cantidad de gente que quería que Alianza perdiera. Y estaban ahí esperándonos. Y se quedaron esperando. Porque Alianza por fin tiene la 19. Y por fin está donde siempre la historia nos tenía destinados. Porque siempre vino de atrás. Porque siempre vino corriendo de atrás. Porque vino detrás de Juventud Olímpica, de Marte, de Águila. Y ahora estamos ahí, con FAS. Y hay que seguir marcando esta historia. Que los jugadores sigan esta historia. Que lo sigan haciendo. Quiero cerrar este largo video, este largo descargo, porque fue una temporada llena de emociones, de dudas por momento, y hay que agradecerle al profesor Ernesto Corti, a su cuerpo técnico, porque como aficionado yo la confianza siempre la tengo que el equipo puede salir campeón. Después vas analizando, mirando ciertas cosas, y este torneo yo lo daba como un torneo de transición, porque es un entrenador nuevo, que llega con una idea diferente, con esquemas distintos, ¿no? Con pedidos y formas de entrenar diferentes al entrenador que estaba. Entonces yo decía, si llegamos a semifinales, ya es una ganancia importante. Obvio, quiero salir campeón, pero lo ponía en semifinales. Ya cuando llegas a la final, obvio, quieres ser campeón y quieres todo.
Entonces, el reconocimiento para Ernesto Corti, porque nos devolvió un título que nos había quitado en su momento, ¿no? Habíamos saldado un poco la venganza con aquel 0-3 o 3-0 que le ganamos cuando dirigía a Águila en la final. Y con esto quizá la deuda queda un poco saldada, ¿no? Para terminar, gente, gracias por el apoyo, por estar del otro lado. Hice una dinámica en la semana. Regalé unas entradas y les pedía de favor de que se suscribieran al canal. Y muchos lo hicieron. Muy poquitos ganaron. Pero a toda la gente que me apoyó, que lo hizo, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias por el apoyo. Voy a cerrar diciendo que en la baraja, el as es la carta más fuerte. No es la más alta, pero es la más fuerte. Siempre fuimos el as. Siempre fuimos el as. Por nuestra vinculación con la constancia, el A y el corazoncito. No sé si será el as de copas, el as de basto, el as de diamante, el as de pica, el as de espadas. No lo sé. Simplemente somos el as. Y el as mata rey. Les mando un abrazo. Aguante Alianza, aguante su gente. Vamos arriba, carajo. Con la primera de la historia, con la que nació todo. Con lo que un día don Hernán Carrasco Vivanco soñó. Que esté en el cielo y que nos siga bendiciendo Dios desde arriba. Vamos arriba, carajo.